Buenas noches a todos y todas. Vamos a esperar que se incorporen más compañeros y compañeras. Apenas hay que a 6. Bueno, ya se están incorporando progresivamente. De nuevo, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su clase virtual de sociología para técnico en enfermería. Bien, pues ya estamos en la semana 8. Esta semana, buenas noches, Brian. Es la semana 8. O sea que estamos en la cintura del ciclo, porque ya son 2 meses. 2 meses que estamos ya nosotros laborando con el ciclo y bueno, todo ha marchado como se ha previsto. No han habido sobresaltos, no han habido situaciones que hayan podido afectar el curso normal del ciclo. Qué bueno, qué bueno. En realidad, pues hay que darle gracias a Dios que hasta este momento todo ha salido bien. Ya tenemos el primer registro ya también desarrollado. Ustedes también tienen sus datos sobre ese primer registro. Y me imagino que usted también ya las expectativas se le están como transformando en realidad. Bien, resulta que esta semana vamos a tener también actividad evaluada, solo que esta actividad evaluada no va a ser por la vía del foro participativo, sino que va a ser por la vía de una herramienta virtual que la plataforma de la universidad nos proporciona. ¿Cuál es esa herramienta? Bueno, ya lo vamos a ver. Acá pueden ver el aula virtual, ¿verdad? La que yo manejo. Sí, va. Sí. Ok. Bien. Hay un foro participativo siempre. Solo que este foro participativo es de opinión. Se les está solicitando la opinión también acertada sobre lo que el curso de la asignatura está llevando. Entonces, también es muy importante que usted participe en este curso. Antes de la clase lo empecé a revisar y ya hay opiniones, por cierto, muy acertadas. Yo en el resto de la semana voy a contestarlas, esas opiniones también. Entonces ya hay participaciones en en el foro participativo, que es este que yo estoy señalando con el mouse. Por favor, participen, den su opinión, es muy importante, porque estamos como en un nivel del ciclo en el cual nosotros también podemos hacer muchas reparaciones. Sí, Fernando Letona, adelante. Sí, Eso es levantó la mano. para hoy. Adelante, Letona. Eso es para hoy. Este foro participativo es para toda la semana. Repito, algunos ya participaron, ya dieron su opinión. Es un foro en el cual ustedes van a externar una opinión de cómo se ha estado desarrollando el curso de sociología.
Y si tienen observaciones, si tienen también ideas, tienen algunas propuestas para la asignatura, pues ustedes también la pueden externar por medio de este canal. Repito, ¿hay foro participativo esta semana? Sí hay foro. Hay foro participativo. Solo que este foro participativo es netamente, como lo dice su carácter, es participativo nada más, no es evaluado, pero sí es muy importante porque se le solicita a usted que externe su opinión sobre el curso o la marcha del ciclo y específicamente de la asignatura de sociología. Entonces vaya pues la aclaración. Este foro desde el día de ayer a las 0 horas está abierto y se va a cerrar el día sábado. Ahora, con respecto a la actividad que sí va a ser evaluada, es esta herramienta que se llama lección. Resulta que la plataforma virtual de la universidad tiene actividades las cuales usted puede realizar y que resultan ser verdaderas actividades evaluadas. Se llama lección. La lección como una actividad virtual de la plataforma consiste en hacer pues toda un cuestionario, en hacer toda una evaluación sobre una lección, que sobre la asignatura se puede hacer. Aquí ustedes desde ya tienen expuesta la lección. Es esto que yo estoy señalando es la lección que ustedes van a tener que leer y también van a tener que interpretar este cuadro de barras y también también figuras de pastel que van a tener que interpretar, pero aquí está lo que ustedes tienen que leer y la lección se llama La situación económica de la población salvadoreña al cierre del 2024, que ha sido extraído, nada más, esta parte ha sido extraída del documento que yo les he puesto también al principio del ciclo y que se refería a la encuesta que hizo el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Entonces, de ahí yo he extraído esta parte, nada más, que habla sobre la situación económica de la población salvadoreña al cierre del 2024. Entonces, ocurre que en esta lección hay una serie de preguntas. Que ustedes tienen que responder. Prácticamente son igual a las preguntas que salen en el cuestionario, en la herramienta cuestionario de la plataforma virtual. Entonces, desde ya les digo, hoy va a haber evaluación, pero no por la vía de los foros o por la vía del foro participativo que siempre o en muchas oportunidades se ha usado. Hoy vamos a realizarlo a través de una herramienta distinta, sobre una actividad distinta que es virtual también y que se llama lección de la plataforma virtual de la universidad. Así que por favor, tómenlo muy en cuenta. Ustedes en su aula tienen también esta herramienta y usted puede realizar
puede realizar esta actividad evaluada, y hacer como otra nota que se va a tener que promediar con las demás notas de los cortos que hemos realizado. Hacemos cuentas pues que hemos realizado 2 cortos después del registro primero, del primer registro. Hemos hecho 2 cortos, hemos hecho una actividad evaluada que se ha dividido entre 2 actividades, lo que constituye va a constituir pues la nota de un corto. Este sería el otro corto, pero este no va a ser promediado, no va a ser sumado con otra actividad, sino que va a ser una sola nota. Repito, la herramienta le va a arrojar una nota, así como se la arroja el cuestionario a usted. Yo, por mi parte, voy a recibir el informe de todas las calificaciones que obtengan de esta herramienta virtual llamada lección. Lección. Ojo con eso. Ojo. Bien. Bueno, por otra parte, con respecto a los contenidos de la asignatura, por favor también no dejen de leer la ruta de aprendizaje. Siempre se las ponemos al principio. Pero volviendo a los contenidos, resulta que hoy vamos a entrar también a tratar otro contenido, a analizar otro contenido. El contenido de la primera presentación de Genially ya fue, digamos, para la asignatura ya fue abordado. Ustedes lo tienen acceso ustedes a ese tema, a ese contenido, y resulta que lo que ya el último contenido que se refiere a la importancia de la sociología en enfermería ya está, digamos, ya está cubierto. Entonces, ese contenido va a entrar en el segundo parcial. O sea, la importancia de la sociología en la enfermería, y que está después de los enfoques, que fue hasta donde llegó el primer registro. Este tema que vamos a ver esta noche va a entrar también en el segundo registro. Bien. Esta presentación en Genially, yo ya se las envié al WhatsApp. O sea que también ya ustedes tienen acceso a este documento. Entonces, por favor, tómenlo muy en cuenta, porque yo en realidad, pues, desde la asignatura nos preocupa mucho que usted tenga acceso a la información plenamente. Para si ustedes no pueden, digamos, argumentar que algunas actividades no se hacen por falta de información. Así que por favor tómenlo muy en cuenta. Esta noche vamos a comenzar con un contenido llamado Pospandemia y realidad de la educación en El Salvador. Vamos a comenzar con una idea fuerza. La idea fuerza dice: nadie sabe todo, pero tampoco nadie ignora todo. Esto lo planteó Paulo Freire en un documento llamado Cartas para un docente. Hay un documento en internet, ustedes lo pueden consultar y van a encontrar pues que Paulo Freire nos plantea también que nadie sabe todo, pero tampoco
nadie ignora todo. O sea que por mínimo que usted esté en una situación sabedor o sabedora, usted tiene algo que opinar. Usted siempre tiene algo que opinar. Así que, por ejemplo, a nivel del ciclo, de cómo estamos con el ciclo, ustedes ya tienen muchos elementos para poder opinar sobre la realidad histórico-social salvadoreña desde la sociología. Desde la sociología. Bien, este tema es muy importante porque habla de otro derecho humano importante como, además del de la salud, este, este, y este tema habla del derecho a la educación. A la educación. Nosotros siempre vamos a enfatizar como dos aspectos humanos de, de suma importancia. De suma importancia. Yo no sé si ustedes ya lo percibieron en la asignatura. Yo, por ejemplo, siempre que trato con la asignatura de sociología, siempre que tratamos el problema de la salud, nunca nos olvidamos también de otro aspecto humano como es la educación. De tal manera, pues, que para nosotros desde la sociología, para la carrera de ustedes, nosotros siempre vamos a destacar y siempre nos vamos a ocupar y preocupar por la salud, sí, lo primero, pero también la educación. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de otros aspectos humanos de la realidad, como son la economía, la política, la cultura, la religión, lo ecológico, lo digamos. Entonces, de tal manera pues que nosotros tenemos un ecosistema para, para desarrollar la asignatura de manera diverso y enriquecido, de tal manera pues que nos puede dar todos los elementos para poder hablar de la realidad en una forma rica, en una forma diversa, Nosotros desde la sociología abogamos por la pluralidad y también por la diversidad. Porque viendo lo diverso, viendo lo plural, nosotros podemos unificar criterios para transformar la realidad. Ahora bien, no negamos, no negamos que también hoy en día la sociedad es tan compleja, la sociedad humana es tan compleja, las sociedades humanas son tan complicadas ahora. Hay aspectos de la... Por favor, desactivemos ahí el micrófono. Hay aspectos humanos sumamente complicados y que exigen por parte de las ciencias sociales, voy a hablar en una forma bien genérica, y que exige de parte de las ciencias sociales un tratamiento micro, bien específico. Y entonces, pero eso ya forma parte de toda una preocupación, que trasciende lo que nosotros en sociología para el técnico de enfermería aborda. Pero yo nada más quería hacerles esta aclaración también. Claro, cuando yo hablo de las ciencias sociales, no estoy eludiendo que la sociología no vaya a tener también esa preocupación de ver aspectos microsociológicos o microsociales para investigar, para analizar, para también producir conocimiento científico. Bien, entonces esta noche pues vamos a hablar pues de un problema muy real, muy sentido, y también como un problema que también habla
de toda una situación que en su momento, adquirió, adquirió una presencia dentro de la realidad salvadoreña, adquirió una presencia fuerte, compleja, como lo fue la pandemia COVID-19. Entonces, la pandemia COVID-19, como vamos a ver aquí en esta presentación, aparece en El Salvador allá por marzo del 2020. El COVID irrumpe en la realidad salvadoreña, precisamente ahí por el 22 de marzo del 2022, perdón, 2021. No, 20 es la cosa. 20, en el 2020. Entonces, nosotros pues vamos a ver de que en el 2020, ahí por marzo, es que entra la pandemia en una forma inesperada y nos empieza también a, a afectar a tal grado que tuvo que haber inmediatamente una declaración de cuarentena obligatoria general de la sociedad salvadoreña. El famoso caso que entró allá por Chachuapa, yo no sé si se acuerdan. O sea, ahí fue como la primera incursión del COVID-19 en el territorio salvadoreño. Pero bien, lo que queremos destacar es que la pandemia como un fenómeno planetario, pero también nacional, vino a afectar la vida y, ¿por qué no decirlo?, la normalidad social que se venía viviendo. Eso no quiere decir que la normalidad antes de que apareciera el COVID-19 no tuviera problemas. Claro que los había, ya habían problemas previos. Estamos hablando de la violencia, por ejemplo, la violencia social, estamos hablando de la crisis económica, estamos hablando del problema del cambio climático, también problemas, la crisis ecológica, etcétera, que ya eran preexistentes al aparecimiento del COVID-19. Bueno, el otro aspecto, que el momento álgido de la pandemia COVID-19 termina precisamente ahí por el 2022, y por el 2022, incluso quizás ahí por el 2023 a principios, y desarrolla una nueva fase eh, como fenómeno sanitario y sociosanitario, y adquiere ya lo que nosotros aquí en este título de esta clase llamamos post-pandemia. Ya no estamos en pandemia, pero sí estamos en post-pandemia. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, hay una realidad post-pandémica con todas las problemáticas que se están viviendo hoy en día. Entonces, la educación, cuando el COVID como pandemia afectó la vida de los seres humanos, en este caso en El Salvador, afectó grandemente a la educación. Y ustedes saben cómo se nos volvió bastante complicado el seguir trabajando, puesto que el COVID-19 irrumpe de tal manera que en una forma a quemarropa tuvimos que dejar la presencialidad para irnos de tajo, imagínense, de tajo, o sea, de corte, a la virtualidad.
tal manera que ustedes, por ejemplo, yo me imagino que todos ustedes tienen una experiencia fuerte, tienen un testimonio revelador de cómo la educación, al volverse virtual, afectó también el modo de cómo ustedes eh, pudieron aprender. Porque si algo nosotros debemos de tener claro en este contenido, es que aún en tiempo post-pandémico, tenemos que hablar de las afectaciones, de las consecuencias que la pandemia en su momento produjo. Y uno de ellos fue en la educación. A tal grado que hoy en día, ya en post-pandemia, los efectos nocivos en el proceso de aprendizaje, más que todo de aprendizaje, se hacen sentir, se hacen sentir. Y que los planteamientos que hay en esta clase, ustedes los van a poder también estudiar, lo van a poder analizar. De tal manera que aquí tenemos nosotros dos ideas fundamentales. Y es que de la educación presencial a la educación virtual como efecto inmediato de la pandemia. Ojo, estoy usando el término pandemia. Pero inmediatamente vamos a hablar del retorno progresivo a la normalidad post pandemia, como y con un esfuerzo a una nueva normalidad en construcción. O sea que esto último que acabo de leer es lo que estamos viviendo todavía. Claro, hemos retornado a una normalidad, pero que no está dada por completo, que no está dada de una vez por todas. Estamos construyendo una normalidad en construcción, una normalidad inacabada, como todo lo humano, algo inacabado y que como esfuerzo lo estamos haciendo tanto en la educación, en la salud, en la economía, en la política, en lo cultural también. Así que estamos pues, esto último es lo que quizás nos va a llevar con mayor énfasis en este contenido de esta clase. Está bien hablar de la presencia del COVID en su primer, digamos, en su primer momento, es decir, el momento álgido como pandemia, pero también nos vamos a tener que detener mucho más en hablar del COVID en tanto que post pandemia, que no es lo mismo. No sé si tienen preguntas al respecto. Bueno, entonces aquí ustedes pues van a encontrar pues ideas muy importantes, van a encontrar ideas muy importantes en torno a lo que eh, se derivó, se derivó de la presencia del COVID en nuestra realidad. Todos y todas reconocemos y recordamos también cuando el COVID fue declarado como una pandemia que estaba afectando ya nuestro país. Y se empezaron pues a plantear pues medidas y se tomaron medidas, no solo a plantearse medidas, sino que es verdad, hubo, hubo la aplicación de medidas fuertes como fue la, eh, la cuarentena general obligatoria, la cuarentena domiciliar. Yo, como siempre lo he manifestado, siempre que hemos estado hablando del problema en la cátedra de sociología, si algo hay que destacar es que la cuarentena domiciliar obligatoria se configuró como en un proceso como nunca antes vivido en la sociedad salvadoreña. Nunca antes la sociedad salvadoreña había experimentado un proceso
un proceso complicado, un proceso fuera de serie, vivido fuera de serie en la realidad salvadoreña. De tal manera que todo eso nosotros pues como introducción a la problemática es necesario que hablemos de eso. Hablemos de eso. Pero también es necesario también destacar, es necesario destacar que la pandemia propiamente dicha se dio en un contexto mundial y nacional complicado también. Cuando nosotros decimos en un contexto previo, un contexto previo, ¿qué queremos decir? Que ya habían problemas preexistentes a la pandemia y que la pandemia, con sus dinámicas de afectación social, vino como a complicar mucho más esas condiciones preexistentes que ya había. Por ejemplo, las desigualdades sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, por ejemplo. Todos esos aspectos. Con la pandemia se vinieron a complicar. De ahí tenemos que manejar con cuidado si creemos que con la pandemia se vino como a causar problemas. De ninguna manera. La pandemia causó problemas, sí, pero eh, tampoco vino a causar los problemas que mucho antes de ella ya teníamos como sociedad, como por ejemplo las desigualdades sociales que aún perviven, que aún subsisten y que están incluso en tiempos pandémicos más complicadas. Porque si no veamos, por ejemplo, el problema de la violencia, y que nosotros vivimos pues en un estado anormal, en la cual, si bien es cierto, hay seguridad pública, o seguridad pública, esto, a pesar de que la seguridad pública implica que haya pues atención a los problemas de la delincuencia, por ejemplo, a los problemas de la violencia proveniente de las pandillas. Pero en realidad la violencia no ha desaparecido. Seguimos siendo un país sumamente violento, a pesar, a pesar pues, de las medidas que procuran una seguridad pública. Y aquí queremos nosotros desde la sociología, desde la cátedra, ser bien enfáticos. Hay seguridad, sí, pero seguridad pública. Y ocurre que la seguridad tiene muchas aristas. Ojo, aristas. Tiene muchos elementos constitutivos la seguridad. Hay seguridad pública, pero no hay seguridad social. Y esto es muy importante que lo tengamos claro en la asignatura. Resulta que la seguridad pública forma parte importante y constitutiva de lo que nosotros en las ciencias sociales llamamos seguridad social. Y que esa no ha sido como la que ha venido a prevalecer. Hay seguridad pública, sí, pero no seguridad social. Tengamos mucho cuidado en eso. Tengamos mucho cuidado en eso, porque allá afuera hay un discurso, además que todo el discurso oficial, de que la seguridad pública hablan indistintamente. ¿Qué quiero decir con eso de indistintamente? Hablan de la seguridad que con el régimen de excepción se ha procurado, también se está procurando las otras seguridades. El acceso al trabajo, el acceso a la justicia,
el acceso a la vida, etcétera, etcétera, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Ahí está habiendo problemas todavía. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en eso. En esta introducción problemática, por eso es que le decimos introducción problemática. No es una introducción, digamos, aséptica, si usted quiere, como podría ocurrir. No es una introducción pasiva, sino que una introducción realista. Cuando la lean, por favor, yo los invito a que lean el documento, la clase, ya cuando ustedes tengan mucho más tiempo, porque nosotros solo tenemos una hora, no nos podemos pasar quizás unos minutos más de la hora. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso de que vamos a estar hablando pues de una situación pandémica. Ya la pandemia ya se, digamos, bajó de nivel de incidencia. Entonces hemos entrado a una situación o a una fase post pandémica. Pero con todos los problemas que involucra esto que nosotros hemos dicho acá, el retorno progresivo a una normalidad de pospandemia, como un esfuerzo, pero como un esfuerzo, pero también con esfuerzo. Ojo con eso también. Ocurre que usted puede realizar procesos y los manifiesta usted como un esfuerzo, pero también con esfuerzo. Porque te puedes quedar nada más a nivel de decir, bueno, mire, fíjese que eh, vamos a construir viviendas. Vamos a construir viviendas de índole social. Porque hoy las viviendas están carísimas. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, pero usted lo presenta nada más en teoría. Entonces, eso es como un esfuerzo. Pero ya cuando vos utilizás o lográs recursos, ya eso ya no es como un esfuerzo, sino que es con esfuerzo. Con el esfuerzo debido. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, esta introducción problemática habla de cómo la educación fue afectada. Y ustedes mismos son testigos de eso, porque lo vivieron en carne propia. Ustedes como estudiantes, como estudiantes, y yo como docente. Por ejemplo, yo no sé, en los peores momentos de la pandemia, no sé a qué nivel estaban ustedes. Por ejemplo, yo no sé, vamos a ver, ¿quién me dice cómo vivió, cómo vivió la educación, cómo la pandemia afectó su vida en cuanto a la dimensión educativa de su vida? Por ejemplo, yo no sé si nos puede decir alguien algo. Por ejemplo, Abigail Ortiz, ¿nos podrías decir algo tú? ¿Cómo viviste la experiencia del COVID-19 en lo educativo? ¿Está con nosotros Abigail? Sí, buenas noches, Lip. Sí. ¿Puedes poner tu cámara también? Por favor. Ahorita. Ok. Buenas noches, Abigail. Buenas noches. Sí, yo no sé, ¿nos podrías externar tu testimonio de primera, Sí. de primera, obviamente, en Bueno, primicia? bueno, en lo personal, la pandemia me vino a afectar, no en el sentido estudiantil porque no estaba estudiando, sino que estaba laborando.
Ah, ya entiendo. Lo sentí de una manera muy difícil porque no podíamos salir sin el uso de mascarilla, más en el trabajo que a veces nos agitábamos, yo sentía que la mascarilla me estorbaba. ¿De qué trabajas? Y trabajé en Super Selectos, era carnicera de Super Selectos. Ah, siempre estás ahí. Ahorita no, no estoy trabajando, solo estoy estudiando. Ok. Pero en aquel entonces estabas trabajando, ¿verdad? En aquel entonces yo O estaba sea, trabajando. a ustedes les tocó trabajar porque eran actividades esenciales, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan? Ustedes fueron declarados como sí, trabajadores, ustedes fueron declarados por el Ministerio de Salud como actividades esenciales que no podían detenerse. Y por eso es que sí. te tocó ir a trabajar, ¿va? A tal grado que tuvieron que darte una identificación, ¿se acuerda? ¿Va? Usted, Para que nosotros pudiéramos movilizarnos. correcto, y me imagino que te la pidieron en muchas ocasiones. Sí, en Bien, ocasiones sí había momentos que nos paraban, más que todo en el área de salud que andábamos haciendo en la calle. Y yo ah, le decía que a laborar y presentábamos el carnet. y una carta, yo creo que hasta una carta le dieron. Bueno, Sí, andábamos cargando también una carta. bien, pero cuéntanos así a grosso modo, ¿cómo viviste tú la experiencia? La ¿Te verdad dio yo COVID? la sentí, ¿Te dio COVID? no, no me dio COVID. No, Ah, vale, qué bueno, gracias a sí, Dios. gracias a Dios sí, estuve laborando, pero No no te me dio dio COVID. COVID. No, lo triste era que no podíamos salir y si en la casa hacía falta algún abastecimiento, solo uno podíamos salir. Lo más triste fue cuando teníamos que salir por número de DUI, según número de DUI. Ajá. Bueno, pero tú por trabajar en Pero ese electo, como que pudiste como superar eso, ¿va? Porque, facilidad, sí, sí. ¿va? Porque por trabajar Sí, ahí, pues se te facilitó llevar, por ejemplo, la comida. Me imagino, las cosas esenciales, sí. sí, me imagino, ¿va? Por ejemplo, pollo, el pollo, famoso pollo que venden ellos ahí, ¿verdad? Y, y los, y los cereales. Sí, Ah, bueno, entonces la familia, ¿cómo la pasó? ¿Tus hermanos? este, fíjese que en la familia nadie se contagió. Gracias a Dios tampoco nadie, porque igual no salían. Y igual aquí en la casa teníamos como las medidas de prevención para que Bueno, nadie se enfermara. Porque igual, yo que salía, cuando venía de trabajar, dejábamos los zapatos afuera con mis hermanos, porque igual ellos trabajaron. Y la ah, ropa la poníamos aparte, nomás llegábamos, mi mami nos tenía agua hervida y le echábamos agua hervida a la era ropa. declarada sucia. Sí, Ah, sí, y y, toda se lavaba aparte. y a bañarse también ustedes, y a tomar, Sí, y a tomar agüita caliente, gárgaras de agua caliente, ¿verdad? de sal, de limón, Sí, o hacíamos té. ya, sí. Pues que gracias a Dios, pues que tú superaste el momento pandémico. Ojo, compañeros y compañeras, porque Abigail nos está hablando del momento pandémico. Tómenlo en cuenta. Ya que no es lo mismo lo pandémico que ahora lo post-pandémico. La pospandemia. Ustedes tienen que hacer una gran diferencia, porque este momento post-pandémico yo creo que se quedó para un buen tiempo. Yo no sé, yo creo que para siempre, porque bueno, y ojo, yo no sé, ya se dieron cuenta de una nueva enfermedad que ha surgido en medio de los niños, Sí, que una enfermedad se manifiesta a través de llagas en los pies, en las manos, más que todo de los niños escolares. Hoy, antes de la clase, yo estuve leyendo una noticia sobre eso. Bueno, Abigail, te agradecemos. Gracias por tu testimonio.
Bueno, Bien, Eric, gracias. bueno, no sé si hay alguien que quizás quisiera compartirnos también su testimonio, si se contagió, que quisiéramos escuchar, por ejemplo, a alguien que haya sufrido la enfermedad en carne propia. Yo creo que la pudo haber habido, ¿verdad? No sé, eh, si ustedes en una forma voluntaria nos comparten pues su testimonio de cómo el COVID-19 como pandemia también afectó su vida personal, pero también familiar y colectiva. No sé si hay alguien más que nos quiera compartir. Alguien que haya sufrido la enfermedad, por ejemplo. Bien. Hola, hola, buenas noches, doctor. Quería dar mi testimonio. Ok, ¿con quién tenemos el gusto? Con Victoria. Victoria. Hola, Sí, Victoria. Muy, muy buenas noches. Adelante. Adelante. eh, pues gracias a Dios en temporada de pandemia ¿Podrías nunca dejé de compartir, trabajar. podrías compartir tu cámara, por favor? Sí, solo que ahorita vengo llegando a casa del trabajo ahorita. Ah, vienes con el teléfono. Sí, creo que hoy sí ya se puede. Sí, ¿Se sí, puede ver? sí, ya te vemos. Adelante. Ok, como les comentaba, pues gracias a Dios siempre, bueno, gracias a Dios en pandemia siempre estuve trabajando y pues en ese tiempo trabajaba en Infrasal, la cuestión de los oxígenos. Y ahí fue donde me contagié. Pues empezó como una tos normal al irme a hacer. Mi reacción fue traumante porque dije yo seguramente pues mi hijo ya está contagiado también. Empecé mi aislamiento solita en casa, me cuidaban al niño, yo lo iba a ver desde lejos y solo lo saludaba. Para mí fue como traumante porque nunca me había separado de mi hijo. Soy madre soltera, mi hijo nunca se había separado de mí. Ya entiendo. Y la verdad fue bien complicado. A las semanas, pues mi hijo se contagió también. Mi hijo de 8 años y él sí se me complicó un poquito. Y creo que es donde nos preguntamos y por qué yo, el miedo que pasara algo más grave con mi hijo. Y yo decía, pero ¿por qué yo? El reproche, si yo me cuidé, pero pues gracias a Dios logramos pasar la prueba. Después de mi hijo, se contagia mi tía, que es la persona que me cuida a mi hijo, y mi tía ya una persona mayor, ya con problemas, ya se imaginará, ¿verdad? Sí, En el corazón. enfermedades prevalentes, sí se llama. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, 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 Victoria. Sí, como les mencionaba, después de mi hijo, pues mi tía, y yo decía, ¿qué más va a pasar, verdad? Y cuando se contagió mi tía y decía, pues mi único familiar, no soy de San Salvador, no soy del Salvador, he vivido toda mi vida aquí, pero no tengo más familia que mi tía. ¿De dónde Y eres pues tú? decía yo, y si mi tía, ¿De soy de dónde eres? Guatemala, Ah, de Guatemala. ya. Sí, yo decía, si a mi tía le llegase a pasar algo por ser una persona mayor con enfermedades, ¿qué va a pasar conmigo? Es mi único familiar, pues es mi soporte. Ella es quien vela por mi hijo mientras yo trabajo. Y pues la verdad es que sí, fue un momento bastante frustrante para mí por ser mamá soltera, porque no tengo mis Complicado, papás vivos tampoco. ya. Sí, la verdad es que llegué a un punto de reprocharle a Dios, pero ¿y por qué yo? Si yo me Ah, cuidé y empezaron todos los cuestionamientos hacia Dios, ¿verdad? correcto. Pero pues
gracias a Dios, como dicen los abuelitos, estamos para contar el cuento. Entonces, donde sí me asusté un poquito con mi hijo, porque si él sí se me puso bastante mal. Pues aquí Estuvo estamos, doctor, hospitalizado. Estuvo contando la hospitalizado. historia. Sí, Su sí, hijo doctor. Estuvieron sí, estuvieron a punto de entubarlo. Sí, pero pues, gracias a Dios, como le digo, Dios ha sido bueno amén. y aquí estamos, pues. Gloria a Dios. Gracias, Victoria, por compartir tu testimonio fuerte, obviamente, fuerte, porque una madre soltera sin nadie aquí en El Salvador, más que un familiar, sí, es difícil. Es Y difícil. fue bien, Sí. o sea, la verdad es que fue una etapa donde era bien difícil no contagiarme porque yo era quien limpiaba los equipos que habían sido utilizados. Ah, pues Por ahí fue. más protección, sí, por más protección que nos poníamos, eh, el dicho como que entre más nos cuidamos, pues más nos contagiamos. Yo creo que si hubiese agarrado y limpiado un equipo así a lo vivo, pues creo que no me hubiera contagiado, pues, Sí. pero sí nos cuidábamos bastante y Ok, pues sí, fue ahí, sí. sí. Bueno, ahí está el testimonio de Victoria, fuerte, repito. Miren, yo lo que les puedo decir, y este es un principio de carácter no necesariamente sociológico, sino que también es de carácter ético y moral. Ético y moral. Mire, lo peor que le puede suceder al ser humano es enfrentar el dolor y el sufrimiento solo. Eso es lo peor que nos puede suceder. Y aquí estamos nosotros viendo cómo Victoria, con todas las adversidades por encima de ella y encima de su hijo, hay también su tía que dice que también se contagió. Ellos solos, ellos solos. Entonces, enfrentaron la adversidad de la enfermedad, de la pandemia en una forma extrema, diría yo, extrema. Pero Dios estuvo con ellos, increíble. Dios estuvo con ellos porque como dijo ella, aquí estoy contando el cuento. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que darle gracias a Dios. Bien, gracias de nuevo por los testimonios muy importantes porque no estamos hablando, no estamos hablando situaciones ficticias. No estamos hablando situaciones ficticias. Eso sí, tenemos que, no estamos hablando de la salud plenamente, pero sí estamos hablando de cómo un fenómeno llamado pandemia, COVID-19, influye en aspectos importantes, además de la salud, como es la educación, como es la educación. Así que, por favor, tomen en cuenta que este contenido se va a remitir mucho al ámbito de la educación, al ámbito de la educación. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Bien, entonces, aquí nosotros en esta clase, en este contenido, queremos eh, hablar pues de que la pandemia COVID-19 afectó al ámbito educativo de la sociedad salvadoreña y que esto vino a afectar mucho en en las virtudes, en las virtudes que permiten desarrollar los seres humanos a través de la educación. Y como es, pues, todas aquellas potencialidades subjetivas y objetivas que permiten el desarrollo óptimo, el desarrollo importante de los seres humanos para el libre ejercicio, el libre ejercicio de su vida.
Y por eso es que metemos el planteamiento de que, por ejemplo, la ciudadanía, los seres humanos adquieren ciudadanía a través de la educación. Es la educación la que nos permite tener ciudadanía, porque es ahí donde nos aprendemos a tener derechos, aprendemos a conocer nuestros derechos humanos, pero también aprendemos a ejercer también deberes, deberes. Entonces, por favor, en esta diapositiva nosotros tratamos de aclarar eso, y todo eso fue afectado. Fue afectado. Porque, por ejemplo, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el niño de Victoria como dejó de ir a la escuela, también no estuvo como activo, o al menos virtualmente no estuvo activo porque también le dio la enfermedad y en una forma bastante seria. Entonces, repito, pues es necesario pues, que nosotros aclaremos que si hubo un efecto de la pandemia en los ciudadanos, en la educación, esto vino a redundar en una complicación en la ciudadanía de la población y también en el logro del desarrollo de las potencialidades y de las condiciones subjetivas y objetivas para el logro, por ejemplo, o para la construcción de una personalidad. Claro, aquí ya nos estamos metiendo con la psicología y esto es muy importante. Es muy importante. Si nosotros perfilamos una personalidad funcional, ojo, funcional, no disfuncional. Si nosotros logramos perfilar, si logramos construir una personalidad que todos tenemos, ustedes y yo tenemos una personalidad, pero si nosotros la construimos funcional, es porque ha habido un efecto de la educación en ese proceso, Así que todo eso fue afectado también, fue afectado por la pandemia COVID-19. Bien, aquí pues nosotros iríamos pues entrándonos ya con el tema, pero en una forma ya mucho más elaborada, mucho más específica y mucho más sistemática. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo precisamente ya a supuestos científicos sobre el problema. Por eso que decimos en esta diapositiva, se parte del supuesto epistémico, o sea, partimos desde un planteamiento específico, pensado, pero pensado elaboradamente, sistemáticamente, fundamentado y científicamente. Entonces vamos a hablar del supuesto epistémico, que la educación es una relación social, pero también la educación no solo es una relación social, es un hecho social, pero también es una acción social que involucra a las distintas estructuras sociales de una sociedad históricamente determinada, como son el Estado, la familia, la escuela, la universidad en situación de crisis. Ya estamos aquí hablando de verdaderas estructuras sociales, como son el Estado, la familia y la escuela. Y que ahí son las instancias, son como los clichés, y usted también, son los ecosistemas en donde toma, toma lugar la educación de los seres humanos o de una población, de una sociedad históricamente
determinar. La última idea, situación de crisis. Esto es muy importante porque ahorita estamos en el tiempo post-pandemia o post-pandémico, pero en una situación que caracteriza, que es una crisis social. Estamos viviendo una crisis general de la sociedad en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural también, en lo jurídico también. Entonces, estamos en una situación bien complicada. Bien. Hemos llegado a la hora, son las 7. Ustedes, como tienen acceso a esta clase, la asignatura los exhorta a que revisen, a que la analicen, la estudien. Aquí en esta diapositiva es donde nosotros estamos haciendo énfasis en que la educación vista desde la sociología tiene como 3 acepciones. La educación en tanto que relación social, y que aquí ya está pues una información interactiva. Aquí, eso sí, tienen que pasar el mouse en el icono. Aquí está pues la definición de educación como relación social, pero también está la definición de educación como acción social. Y como ustedes deben de tomar en cuenta que aquí nos estamos refiriendo precisamente a lo que plantearon en su momento los clásicos de la sociología, como Emilio Durkheim, como Max Weber y como Marx, el mismo Marx, y también como Comte. Entonces aquí, por ejemplo, está la definición de lo que es educación como acción social y también educación como hecho social. Repito, es información interactiva, es información que ustedes tienen que oprimir o pasar con su mouse en el icono interactivo. Bien. Nos vamos a quedar hasta aquí para que ustedes con tiempo, con holgura de tiempo, puedan ustedes pues como detenerse más en reflexionar en las ideas de este contenido de clase. Nos vamos a quedar en esta diapo que se refiere al acceso a la educación en El Salvador. Y aquí la asignatura tomó a bien decir, al igual que la salud, configura una desigualdad estructural. Es decir, pues una desigualdad estructural, o sea, algo que ha pervivido durante mucho tiempo, que se ha padecido durante mucho tiempo. A eso le llamamos nosotros desigualdad estructural. Bien. ¿Preguntas? No sé, si hay alguna pregunta, ya ustedes quedan sabedores, quedan con pleno conocimiento de lo que se va a realizar esta semana. Esta semana se van a realizar 2 actividades. Una va a ser evaluada y otra no va a ser evaluada, pero sí va a ser altamente participativa porque se refiere a un propósito muy importante, como es el de mejorar el curso. Así que vamos a llegar hasta aquí, pues. Repito, ustedes van a tener que seguir como en una carrera de relevo. Van a tener que seguir, pues, analizando las ideas que están en esta clase de sociología para esta semana. Así que no me queda más que darles
las buenas noches y pedirles que también estudien, analicen estas diapositivas. Repito, no nos queda más que agradecerles el tiempo prestado, el tiempo también que se tomaron los compañeros a hablar de los testimonios vivenciales sobre el COVID-19. De nuevo, pues, pasen buenas noches, vamos a llegar hasta aquí y nos estamos comunicando siempre, ya sea por el WhatsApp, ya sea por correo, o incluso ustedes me pueden ver los días martes y jueves allá en la universidad a nivel presencial. Así que buenas noches, gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Luis. Adiós. Buenas noches. Adiós. Leslie. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y gracias. Bueno, adiós.